Aquí nos quedamos. Estábamos terminando de ver los síndromes neurovasculares y bueno, vamos a analizar ahora el síndrome neurovascular de la arteria basilar. Vamos a ver que principalmente este síndrome se debe a una placa ateromatosa y principalmente la lesión, bueno, la obstrucción es en el tercio inferior de la arteria basilar. También se pueden obstruir las arterias vertebrales, entonces causaría una insuficiencia vertebrovascular. Se pueden ocluir las ramas paramedianas, que va a ocasionar el síndrome de Villard-Gubler, el cual está caracterizado por tener hemiplegia, anestesia, la sensibilidad vibratoria, la artrocinética contralateral, o sea que este paciente no va a poder mover bien las extremidades del lado contralateral, no va a poder hacer todos los movimientos. Vamos a tener parálisis del mismo lado del sexto par craneal y a veces puede ser del cuarto par craneal. Vamos a tener también el síndrome de la 1.5, la cual este síndrome se caracteriza por la parálisis de la mirada. Vamos a ver como el señor de aquí de la parte inferior tiene una mirada desviada, ¿no? Pero si se dan cuenta, solamente tiene como que desviado el lado izquierdo. Vamos a tener también, podemos tener también una lesión bilateral en la base de la protuberancia, la cual va a originar un síndrome que se llama Locked-in Syndrome o síndrome del cautiverio o atrapamiento, en el cual el paciente, pues, como su nombre lo indica, va a estar atrapado en su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Porque realmente este paciente no puede realizar ningún movimiento más que con los ojos. Les traigo un video para que vean ahorita este síndrome. Se caracteriza por tetraplegia y bueno, puede haber parálisis de los movimientos oculares horizontales, pero la conciencia, o sea, el paciente va a estar consciente, pero simplemente no va a poder hacer ningún movimiento. Solamente puede comunicarse a través de los ojos, en el caso con los movimientos oculares verticales. Vamos a tener también que el paciente va a presentar anartria y bueno, pues el paciente simplemente ya no va a poder hablar, o sea, no va a poder articular los sonidos, así como también va a presentar disfagia. Este tipo de pacientes, como les comento, van a comprender todo lo que está a su alrededor porque están conscientes, o sea, la conciencia no tuvo ninguna alteración, pero simplemente no van a poder moverse, mucho menos comunicarse. Les voy a enseñar el video, es muy cortito. Es este paciente, ¿no? Para que ustedes lo vean y lo analicen. Lo único que puede mover a Alberto son sus ojos. Y así se comunica. Cuando mira para arriba dice sí y para abajo es no. E. M-E hasta Sí, ahora. M-E. La E. Consonante. Perdió la movilidad de su cuello, brazos, tronco, piernas y pies. Apenas azotó su cabeza contra el pavimento un 5 de marzo después de caerse de la bicicleta. Muchos pensarán que Alberto está encerrado o atrapado en su propio cuerpo. Y claro, tienen razón. De hecho, así se llama el síndrome que tiene. Síndrome de enclaustramiento, que en palabras simples existe porque el encéfalo inferior y tallo cerebral están dañados. Pero como el encéfalo superior está bien, la mente queda intacta. El nombre de la enfermedad podría ser la peor de las pesadillas para
Bueno, pues en eso consiste este síndrome, ¿no? Como ya lo vieron, este paciente pues solamente puede comunicarse a través de los ojos, ¿no? Pero sin embargo puede comprender todo lo que le rodea. Entonces, voy a compartir ahora la presentación de nuevo. Bueno, continuando, vamos a ver ahora los síndromes neurovasculares de la arteria vertebral. Esta arteria se obstruye principalmente por un problema de aterosclerosis y bueno, puede haber una obstrucción en la arteria subclavia izquierda proximal, el cual se llama robo de la subclavia. ¿Por qué se llama así? Porque pues la sangre no está llegando, o sea, hagan de cuenta que esta subclavia pues va a quedarse con toda la sangre, ¿no? Y en estos pacientes cuando hacen algún tipo de actividad física o hacen ejercicio con el brazo, con ese brazo, van a tener, bueno, pueden presentar algunos síntomas de insuficiencia de la arteria basilar. Podemos ver también que si hay una oclusión de las ramas perforantes de la arteria espinal anterior, podemos ver un síndrome medial vulvar, el cual se va a caracterizar por una hemiplegia, así como una alteración de la sensibilidad y, bueno, contralateral a la lesión, como ya lo hemos estado viendo. Así también va a haber una parálisis ipsilateral de la lengua, ¿no? Como está en esta imagen de aquí, en este paciente. Si tenemos una oclusión de la arteria cerebelosa posterior-inferior, nos va a desarrollar un síndrome que se llama síndrome de Wallenberg. Este síndrome se caracteriza por la alteración de la sensibilidad térmica y dolorosa contralateral. O sea, el paciente no va a sentir dolor y tampoco va a sentir los estímulos que nosotros le estemos aplicando. Su marcha va a ser atáxica y también podemos encontrar un síndrome cerebeloso ipsilateral. Va a ir acompañado de disfagia y de disfonía, de disminución del reflejo faríngeo. También puede ir acompañado del síndrome de Horner, igual ipsilateral, como es el del niño que está aquí en la parte superior. Puede ir acompañado de vértigo, de náuseas, de pérdida del gusto. Las náuseas se dan si el núcleo vestibular se ve afectado. El gusto, bueno, la pérdida del gusto, se van a ver si el núcleo solitario también ha sido afectado. Y bueno, algunas veces puede encontrarse un hipo. Y bueno, por último, tenemos que si hay un infarto, puede ocasionar el síndrome de Opalsky, en la cual es una variante del síndrome de Wallenberg y se va a caracterizar por tener una hemiparesia homolateral, o sea, del mismo lado en el que está la lesión. Vamos a tener una clasificación clínica de los síndromes neurovasculares. Esto, lo anterior fue como la clínica, o sea, como la clínica anatómicamente, ¿no? Por así decirlo. Si, por ejemplo, si se obstruye la arteria basilar, ¿qué pasa, no? Si se obstruye la arteria tal, ¿qué pasa? Pero sin embargo, como para hacerlo más sencillo, se utiliza una clasificación, en este caso, la clasificación de Oxfordshire, Oxfordshire Community Stroke Project. Y se van a clasificar en 4 síndromes neurovasculares, los cuales tienen como finalidad identificar la extensión de la lesión, el mecanismo etiopatogénico más probable, así como el pronóstico y la intervención adecuada para cada paciente. Las 4 clasificaciones son, primero, el infarto completo de la circulación anterior. El segundo es el infarto parcial de la circulación anterior. Creo que me equivoqué aquí. Una es anterior, la B, perdón, me equivoqué. Una es anterior, una es posterior. Aquí tengo una tomografía. El infarto completo de la circulación anterior es el A y el de la posterior es el B, me parece. Sí, perdón, me equivoqué. En la C podemos ver un infarto lagunar y en el D vamos a ver un infarto de la circulación posterior. Aquí nada más en el 1 y 2 intercambian las letras.
En el infarto completo de la circulación anterior se da aproximadamente en un 15% de todos los pacientes. Suele deberse principalmente a una embolia y bueno, se abrevia TACI, como por sus siglas en inglés, Total Anterior Cerebral Infarct, y es una combinación de las funciones corticales, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar afasia, podemos encontrar disfasia, podemos encontrar discalculia, podemos encontrar alguna alteración visualoespacial, a su vez también puede haber hemianopsia del este mismo lado, un déficit motor o un déficit sensitivo que va a afectar mínimo a dos áreas, ¿no? Ya sea a la cara y una extremidad superior o una extremidad superior y una extremidad inferior. Tiene que ser dos áreas. El paciente también va a presentar niveles de disminución de conciencia y bueno, si es así, se considera que están afectadas las funciones cerebrales corticales y del campo visual. Este tipo de infarto tiene un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque usualmente los pacientes que lo presentan, la mayoría fallece. En el infarto parcial de la circulación anterior, que es el PASI, Partial Anterior Circulation Infarct, así por sus siglas en inglés, así lo van a encontrar. De hecho, aunque sea en literatura que está en español, van a encontrar así PASI, TASI y LASI. Vamos a encontrarlo en el 35% de los pacientes y principalmente es causado por embolia o por trombosis. Va a cumplir con dos de las tres características del TASI o solo una disfunción de las funciones cerebrales superiores, ¿no? Como ya lo mencionamos aquí en esta diapositiva. Este tipo de infarto tiene un buen pronóstico, pero pues sus recidivas son altas. Y en cuanto al infarto lagunar, se abrevia LASI, vamos a encontrar un déficit motor o sensitivo puro. Podemos encontrar también hemiparesia o ataxia. A su vez también podemos encontrar disartria mano torpe, ¿no? Como ya lo vimos en el video. Este infarto se debe, bueno, la causa más común es una lipohialinosis y se presenta en un 25% de los casos. Usualmente pueden ser asintomáticos, pero la acumulación de esto lo que va a causar es un deterioro cognitivo, un deterioro en la marcha, a su vez pues que los pacientes vayan perdiendo el equilibrio, así como también que pues dejen de controlar los esfínteres. Y en el infarto de la circulación posterior, POSI, vamos a encontrar manifestaciones alternas con parálisis ipsilateral de pares craneales o con déficit motor o sensitivo bilateral. Podemos encontrar también una alteración de los movimientos conjugados de los ojos, una disfunción cerebelosa o una alteración del campo visual. Se presenta en el 25% de los casos y usualmente tiene buen pronóstico, pero también tiene una alta incidencia en las recidivas, ¿no? Y aquí es como podemos encontrar un POSI, ¿no? Aquí está. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay como otra clasificación en la cual vamos a encontrar, por ejemplo, son los ataques isquémicos transitorios, el infarto cerebral aterotrombótico y el infarto cerebral cardioembólico, que son los más comunes. En el ataque isquémico transitorio, como su nombre lo indica, es, ahora sí, transitorio, ¿no? Es un episodio de alteración neurológica provocado por la isquemia cerebral, pero no va a haber un infarto. Simplemente es la pura isquemia y se quita. Dicen que bueno, la isquemia por sí misma solamente va a durar menos de una hora, pero se estableció que para que sea considerado un ataque isquémico transitorio, tiene que tener una duración de menos de 24 horas para que sea más fácil para la clínica, ¿no? Para los médicos poder evaluar el tipo de paciente que tienen. Hay un predictor de infarto cerebral
así como de infarto agudo al miocardio, ¿no? O sea, estos pacientes tienen un gran riesgo de tener infarto cerebral o de infarto al miocardio. La primera causa de un ataque isquémico transitorio es la aterosclerosis. Posteriormente van a ser de cardiopatías emboligénicas, como ya lo vimos. Los ataques isquémicos transitorios van a ser aislados, pero si son de larga duración, pueden sugerir una embolia cardíaca. Sin embargo, si son recurrentes y de corta duración, lo más probable es que sean de origen aterosclerótico. Y bueno, en cuanto al territorio vertebrovascular, este tipo de ataque isquémico transitorio suele deberse a factores hemodinámicos, ¿no? Como pueden ser hipotensión arterial, disminución del gasto cardíaco o síndrome del robo de la subclavia, que acuérdense que ya se los expliqué, y que este paciente, pues cuando empieza a hacer ejercicio o levantar cosas pesadas con el brazo afectado, bueno, con el lado del brazo afectado, pues va a presentar este tipo de manifestaciones. Y bueno, tienen una recurrencia en los 5 años, pues, que del 24 al 29% de estos pacientes van a tener un infarto cerebral. Aquí tenemos los síntomas, ¿no? Los síntomas de la isquemia cerebral transitoria. Pueden ser desde amaurosis, semiparesia, disfasia, hemianopsia, agrafia, acalculia. Si se ve afectado el territorio vertebrovascular, podemos encontrar un paciente que pues, dice que veía y de repente ya no ve, o sea, que no ve nada, hemianopsia, diplopía, ptosis. Bueno, en segundo lugar tenemos al infarto cerebral aterotrombótico, que se presenta en 3/4 de los pacientes, que va a ser precedido por un ataque isquémico transitorio, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente ya tuvo un ataque isquémico transitorio, lo más probable es que pueda tener un infarto cerebral aterotrombótico. La característica de este infarto cerebral es que va a comenzar durante el sueño y la zona más frecuente va a ser el territorio vertebrovascular. Se va a presentar como con un dolor de cabeza. El paciente va a decir, oye, ¿sabe qué, doctor? Es que yo tengo un dolor de cabeza que no se me quita. ¿Y hace cuánto tiempo que le empezó su dolor de cabeza? No, pues lo traigo desde ayer, desde antier, ¿no? Ya me tomé una pastilla y no se me quita. Es como una característica que estos pacientes dicen. Entre estos pacientes podemos encontrar que los más comunes son pacientes de edad avanzada, que son hipertensos, recordando que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante. Los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen cardiopatía coronaria o inclusive los que tienen claudicación intermitente, ¿no? Porque ya nos está hablando ahí de que hay un problema, pues, vascular. Este tipo de infarto se va a desarrollar en pocas horas y tiene como una característica de una ondita. ¿Qué significa esto? Que de repente el paciente está bien y de repente otra vez se vuelve a estar mal, se vuelve a mejorar y otra vez vuelve a caer. Es como una onda, ¿no? De los síntomas van y vienen. Y bueno, la clínica va a ser acorde a la zona de la lesión, que ya les expliqué. Después tenemos el infarto cerebral cardioembólico, el cual va a tener una instauración brusca. El paciente va a tener una disminución del estado de conciencia y también puede tener una historia previa de embolias sistémicas. Va a tener afasia del tipo sensitiva, afasia global sin hemiparesia, así como también puede presentarse una oclusión. No, la parte más común de este tipo de infarto es la oclusión distal de la arteria basilar. Podemos encontrar también infartos ventriculares grandes y, bueno, la mejoría va a ser rápida debido a una lisis y a una migración del émbolo. Estos pacientes, pues de repente tienen todo el cuadro, pero otra vez vuelven a estar bien. Y bueno, aquí en los datos clínicos, pues como lo vemos en esta tablita, va a tener comienzo instantáneo, aparición durante el día, puede manifestarse con alguna crisis epiléptica y el paciente pues nunca en su vida tuvo una crisis antes, puede tener, ¿qué más? Presencia de cardiopatía, etcétera.
Y entre las causas, pues podemos encontrar desde lesiones valvulares, alteraciones del ritmo. Entre las lesiones valvulares son, por ejemplo, estenosis mitral reumática, endocarditis infecciosa, endocarditis marántica. ¿Qué más? Lo que nos decía el doctor, ¿no? Por ejemplo, el foramen oval permeable y otros defectos también del septum. En cuanto al diagnóstico, pues ya vimos que va a ser clínico, o sea, vamos a ver un paciente con deterioro del estado de conciencia, que no se encuentra ubicado en tiempo ni espacio. Vamos a empezar a preguntar, o lo podemos ver desde que, pues a lo mejor y sus pacientes refieren que se cayó súbitamente, o que llega, por ejemplo, y puede tener una afasia, o puede tener una parálisis facial. Son como que meramente clínicos, ¿no? Pero, sin embargo, pues debemos de preguntar todo, ¿no? Es por eso muy importante una historia clínica detallada, porque como ya lo vimos, pues existen muchos factores de riesgo, ¿no? Entre ellos, recordemos la hipertensión y pues las dislipidemias. Debemos de realizar un examen neurovascular en el cual podemos encontrar lívido reticularis, que es la imagen que vemos, ahí no puedo señalarlo, aquí en la segunda imagen de la parte inferior. No sé si ve mi cursor. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno. Perdón, gracias. Este es un lívido reticularis. También podemos encontrar la telangiectasias. Esto es común en la enfermedad de Rendu-Osler-Weber y en los pacientes hepatópatas. Podemos encontrar una vasculitis que se presenta en los pacientes con púrpura. Podemos encontrar un eritema, así como también podemos encontrar lesiones nodulares de los síndromes neurocutáneos, ¿no? En la parte. Debemos inspeccionar los ojos y los párpados de nuestro paciente, ¿no? Ver si existe una ptosis, si existe esta ptosis usualmente nos indica la presencia de una fístula carotido-cavernosa. Podemos encontrar también si el paciente tiene edema periorbitario, analicemos sus ojos. ¿Por qué? Porque dice que si encontramos un arco corneal, nos puede indicar que el paciente tiene aterosclerosis. Aquí está el arco corneal. Ay, ¿es este? Yo la verdad creo que nunca lo he visto en una persona. Podemos encontrar también santelasmas, que es sinónimo, nos da un indicio de que el paciente sufre de dislipidemias. Y también debemos inspeccionar los pulsos, ¿no? Podemos encontrar una arteritis temporal. Debemos de palpar pues todos los pulsos, ¿no? Inclusive la arteria carotídea, la palpación abdominal, la palpación de las arterias radiales, de las arterias femorales, de las popliteas, de las pedias, y debemos de ver obviamente todo, ¿no? Recordar semiología, pues la frecuencia, el ritmo, la intensidad, cómo se siente, ¿no? Debemos de realizar también un examen oftalmoscópico en el cual debemos buscar oclusiones arteriales o venosas. Podemos encontrar también microneurismas, hemorragias, exudados, alteraciones en la papila, así como si hay la presencia de algún émbolo. Esto es muy importante, sobre todo en personas hipertensas, ¿no? Que ya pues son hipertensas, mal controladas, de años de evolución. Pues imagínense cómo vamos a encontrar su fondo ¿Y de qué ojo. otro tipo de pacientes sería importante? En los diabéticos. Claro, muy bien, adelante. En cuanto al laboratorio, podemos pedir un hemograma para buscar, por ejemplo, anemia, poliglobulia, trombocitosis, leucocitosis. Debemos de pedir tiempos de coagulación, por ejemplo, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, así como el fibrinógeno, química sanguínea, ionograma y albumina sérica.
En cuanto a la exploración ultrasonográfica, bueno, hay un estudio que dice estudio de los núcleos supraórticos. Yo la verdad tampoco nunca lo he visto. Y bueno, este estudio dice que permite identificar las arterias carótidas comunes, las internas, las externas, las arterias subclavias, las vertebrales y las oftálmicas. También pueden hacer un Doppler transcraneal, igual yo tampoco nunca lo he visto. Dice que nos va a ayudar a determinar la velocidad del flujo sanguíneo en el círculo arterial cerebral, o sea, para ver si no hay alguna obstrucción o en este caso, pues que ya se obstruyó y hay un infarto o algo así del polígono de Willis. En cuanto a los estudios de imagen, pues lo más común es una tomografía simple. Podemos también encontrar una tomografía de perfusión, la cual va a cuantificar la extensión del tejido isquémico y del tejido con penumbra. Acuérdense, la penumbra que era como la zona donde estuvo el infarto y la más cercana. Podemos pedir también una angiotomografía, la cual va a permitir localizar la oclusión vascular, la cual está originando este cuadro, así como valorar si existe una circulación colateral o no. Y bueno, esta también te puede servir como guía para la fibrinólisis intravenosa. Y también podemos encontrar una resonancia magnética, o bueno, podemos pedir una resonancia magnética o una angiografía. En cuanto a algo más práctico, la guía de práctica clínica pone dos escalas, ¿no? Por ejemplo, la primera escala, que es la escala de Cincinnati, que nos va a ayudar a ver si nuestro paciente, pues, presenta un EBC, ¿no? Recuerden que todo esto va a ser clínico. Por ejemplo, si tiene parálisis facial, vamos a pedirle a nuestro paciente que por favor sonría y nos enseñe los dientes. Si tiene una simetría y puede hacerlo, pues lo descartamos, ¿no? Porque es normal. Pero va a ser anormal si un lado se va a encontrar paralizado o si el movimiento va a ser asimétrico. Usualmente los pacientes están sonriendo, pero ellos no se dan cuenta que realmente no, solamente alzan un lado de la boca. El segundo signo que vamos a ver va a ser la caída del brazo. En este caso, vamos a pedirle a nuestro paciente que extienda los brazos y los mantenga en alto por 10 segundos. Pero para esto vamos a decir a nuestro paciente que por favor cierre los ojos, estire los brazos y así los deje. Si no tiene ningún movimiento, o sea que los brazos los extiende sin ningún movimiento, lo consideramos como normal. Pero si el paciente en vez de estirar los dos brazos, solamente estira uno y el otro se le cae, pues esto vamos a considerarlo como anormal y como sospechoso de un accidente cerebrovascular. Y por último, el habla normal. Y bueno, aquí hay varias frases, ¿no? Yo me lo sabía como que le tienes que decir a tu paciente, oiga, ¿puede repetir después de mí? La guía de práctica clínica maneja como no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Yo me lo sabía como el cielo es azul en Cincinnati, por eso la escala de Cincinnati. Y si nuestro paciente dice todo completamente normal, pues no descartamos, ¿no? Que tenga algún EBC, pero si por el contrario el paciente arrastra las palabras, tiene dificultad para hablar o presenta afasia o simplemente dice otra cosa que no es, pues sospechamos de una enfermedad cerebrovascular. También ocupa la escala de Los Ángeles. Este es para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades que pueden simular un EBC, ¿no? Y bueno, ahí lo van llenando, por ejemplo, si con puntitos, ¿no? Si tiene más de 45 años, la historia clínica, los síntomas en las últimas 24 horas, etcétera. ¿Cómo está la glucosa? Porque recordemos que también la hipoglucemia puede dar manifestaciones, bueno, no puede dar manifestaciones neurológicas,
y pues obviamente a lo mejor y el paciente no tiene un EBC, sino una hipoglucemia, ¿no? Es por eso también importante checar la glucosa. Y bueno, hacer el examen físico y aquí lo pueden ir llenando. En cuanto al tratamiento, bueno, pues nos vamos a ver el tratamiento A, B y C, ¿no? O sea, manejo de vía aérea, manejo de la respiración, manejo de la circulación, como todo paciente. Hay que controlar las cifras de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial va a ser el hallazgo más frecuente. Podemos encontrar cifras arriba de 185/110 o también podemos sospechar angina de pecho, insuficiencia cardíaca, inclusive una disección aórtica. Para esto, cuando tengamos estas cifras de tensión arterial, vamos a administrar la betalol de 1 miligramo por minuto intravenosa o 100 miligramos vía oral con enalapril 1 miligramo vía intravenosa. Tenemos también que manejar la hipertermia, porque acuérdense que había algunos pacientes que pues obviamente tienen afectado el cerebro y van a tener hipertermia y puede inclusive llegar arriba de los 37.5 grados centígrados. Esta hipertermia se presenta durante la isquemia cerebral aguda y vamos a manejarlo con 2 gramos intravenoso de metamizol cada 8 horas o también con paracetamol. Tenemos que mantener a nuestro paciente perfectamente hidratado y mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Se sugieren las soluciones salinas isotónicas de 2.000 a 2.500 mililitros por día, así como también analizar si existe algún problema cardíaco, algún problema renal, cómo se encuentran los electrolitos séricos, etc. Y bueno, por último tenemos la fibrinólisis o fibrinólisis intravenosa, en la cual se va a dar RTPA, así lo encontré yo, por vía intravenosa y las dosis van a ser 0.9 miligramos por kilogramo, siendo su máximo de 90 miligramos. Se da el 10% en el bolo inicial y seguido de una perfusión continua del 90% restante en la primera hora. Y bueno, si los síntomas iniciaron menos de 4 horas y media, 4 horas y media. Se excluyen a los pacientes que tengan un trauma craneal o infarto previo en los últimos